Bien, y ahora nos toca Tercera de Juan, ¿no? Ya hemos estado compartiendo, meditando y aprendiendo de la primera, la segunda carta del apóstol Juan. Ahora vamos a la tercera carta del apóstol Juan, ¿sí? Y él escribe esta carta a un hermano llamado Gayo, Gayo, y le escribe para darle unos consejos en medio de una circunstancia que se estaba viviendo y para darle también su opinión acerca de ese problema, ¿no? Y entonces, al estudiar esta carta, el Señor me recordaba algo, una tarea que nos ha dado a todos nosotros y que es conocida como la Gran Comisión. Y por eso es que yo a esta prédica le he titulado La Gran Comisión. Y vamos, para recordar lo que el Señor nos ha mandado, vamos a leer un momento en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que el Señor Jesús le ha encomendado a todos sus hijos, a todos sus discípulos, a ti y a mí también. A todos nos ha encomendado ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Lo estamos cumpliendo? Y hoy día vamos a ver cuatro cosas acerca de la Gran Comisión en esta carta del apóstol Juan, ¿sí? Y vamos a estar en la versión Reina Valera del 60. Y vamos a ver entonces qué aprendemos acerca de la Gran Comisión. Lo primero, la Gran Comisión, un líder. La Gran Comisión, un líder. Verso 1 y 2. Vamos a leer verso 1 y 2. ¿Estamos ahí? Dice: el anciano Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y acá vemos algo. Los sentimientos de Juan para con Gayo. Le dice: al amado, a quien amo en la verdad. Traía a mi memoria a una de mis sobrinas, la menor de las sobrinas, ¿verdad? Y que un día ve una foto, estábamos tres, mi hija, mi mamá y yo. Y a la hora que llega mi mamá, ella dice: la mamita Lido, a quien amo tanto. ¿No? Y yo me lo imagino a Juan, porque le dice: al amado, a quien amo, ¿no? A quien amo en la verdad, ¿no? Lo amaba sinceramente. Como un hijo, un hijo espiritual. ¿Y qué nos enseña esto? Que todo hijo de Dios, todo discípulo de Cristo, y como tal que tenemos esta gran comisión de ir y compartir el Evangelio, tenemos que tener un líder. Tenemos que tener un líder. ¿Tú tienes un líder? Un líder de célula de repente, un maestro, de repente un pastor. ¿Tienes un líder cercano? Si no es tu pastor, tu pastor es tu líder de todas maneras, pero me acuerdo cuando trabajaba con jóvenes hace bastantes años, ¿no? Bastante tiempo atrás. Cuidábamos pues a los chicos
Y recuerdo que sí, les aconsejábamos y todo, ¿no? Pero habían cosas que no sabíamos. Entonces, ¿qué hacíamos? Vamos para que saques una consejería con el pastor. Vamos para que saques una consejería con la pastora. Éramos su líder, era su líder. Y quería que estuviera bien. Como Gallo. ¿Qué le dice Gallo? Le dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tu líder va a querer tu bien, va a querer que estés bien espiritualmente, en tu alma, en tu cuerpo, en la economía, en las relaciones interpersonales. Él quiere que estés bien porque te ama. Y en la gran comisión es necesario que tengamos un líder. No hay llaneros solitarios. Dios y yo nomás, punto, se acabó. Eso es un engaño de Satanás. Porque la palabra del Señor nos enseña que tenemos que tener un líder. Tenemos una gran tarea que cumplir. Y si andamos solitos por ahí como queramos así, no nos va a ir bien. Entonces, lo primero que vemos es la gran comisión, un líder. ¿Sí? Un líder. Y tú también. Si todavía no estás cuidando a alguien, no estás discipulando a alguien, algún día también tú lo vas a hacer. Y seguirás teniendo tu líder tú también. ¿Sí? Lo segundo que aprendemos acá acerca de la gran comisión, el testimonio. La gran comisión, el testimonio. ¿Sí? Y vamos a leer ahí en 3 de Juan, verso del 3 al 6a, verso 7a, verso 12. Y dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, o sea, de Jesús. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Otra de las cosas que tiene que tener un cristiano, un hijo de Dios, es un buen testimonio. Tenemos una tarea importante de llevar el mensaje de salvación. El mensaje de salvación en Cristo. Y como tal, entonces tenemos que tener un buen testimonio. Y eso es lo que vamos a ver acá en Gallo, en Demetrio y también de otros. Y esos otros eran aquellos predicadores, maestros que llegaban a la iglesia para enseñar la palabra. Entonces vamos a ver algunas de las características de este testimonio de estos siervos de Dios. Y dice, caminan en la verdad. Todo discípulo de Cristo camina en la verdad. Este Gallo dice, caminaba en la verdad. Él le dice, ¿no? Tú caminas en la verdad. Y todos daban testimonio de que él caminaba en la verdad. Y tú y yo tenemos que caminar en la verdad. ¿Qué verdad? Las enseñanzas de Cristo. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra. Tenemos nosotros que aplicar en nuestras vidas todo lo que vamos aprendiendo en la palabra de Dios. ¿Lo estás aplicando? ¿Lo estás aplicando a tu vida? Este Gallo lo hacía. ¿Y qué más dice? Servicio. Gallo era servicial. Todo hijo de Dios tiene la marca del servicio. A eso vino Jesús, a servir.
el Hijo de Dios. Y todos nosotros lo tenemos que hacer. Gallo lo hacía. Y Juan se lo va a decir. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y cómo andas en la verdad. Dice en el verso 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Algún servicio. Y vamos a leer Mateo capítulo 8, verso 14 y 15. Mateo 8, verso 14 y 15. Y dice así, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Les estaba sirviendo. Apenas salió ella de la cama. No esperó nada, creo que ni se estiró, ni nada, no, nada. Al toque se fue a servir al Señor y a los que estaban con él. Y Gallo tenía ese espíritu. Él era servicial. Y todo hijo de Dios no debe estar esperando ser servido, sino servir. Ver en qué puedo hacer. El día de ayer fue precioso. Todos sirviendo de una u otra manera. La misma presencia ahí ya era un servicio al Señor, porque es un apoyo al evento. Y ahí después unos cargando, unos moviendo para acá, otros para allá, luego guardando, arreglando regalos, dando regalos. Cuando la pastora Carolina compartía la palabra con los niños y las adolescentes atrás bailando las canciones al Señor, ¿verdad? Danzando ahí. Todos estábamos sirviendo al Señor, de una manera u otra. Tú no digas qué poquito hiciste. Servías al Señor dentro de tus posibilidades. Un hijo de Dios busca servir. Cuando hay una actividad, ¿en qué puedo ayudar? Siempre busca, porque esa es una de las marcas del discípulo de Cristo. Tenemos una tarea, la gran comisión, y el servicio es indispensable, ¿sí? En nuestro testimonio. ¿Y qué más? Dice amor. Amor. En el verso 6, Gallo dice que era reconocido por el amor que daba a su prójimo. Y aún a los que no conoces, dice, ¿no? Juan mandaba predicadores, maestros, para que enseñaran la palabra, para que predicaran, ¿no? Y Gallo estaba ahí, atento a cualquier cosa que ellos necesitaban, ¿no? Estaba listo porque los amaba, los trataba bien, los cuidaba. Y dice que estos siervos de Dios daban ese testimonio de Gallo, del amor que él daba a su prójimo. El amor. Y nos hemos dado cuenta con qué frecuencia Juan habla del amor, ¿verdad? En primera, en segunda, en tercera, siempre está presente el amor. El amor. Y me gustaría por un momentito ir a Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4 al 8a. Verso 4 al 8a. Hablamos del amor. Y en estos versos el Señor nos va a decir qué es el amor. Vamos a ver cómo estamos. El amor es sufrido, dice. Pero a veces no queremos sufrir a este jefe tan pesado, tan chinche, ¿no? Y no que va a sacar un látigo y te va a pegar, pero es que hay personas con carácter difícil. Y donde más las vamos a encontrar es en el mundo, porque no tienen a Cristo. Y si nosotros teniendo a Cristo tenemos nuestras cosas, ¿no? Yo siempre digo, somos como rosas, pero a las que todavía no se le han sacado todas las espinas, ¿no? Es sufrido el amor, dice. Está dispuesto a sufrir.
el mal carácter de repente, ¿no? Del jefe, del compañero de trabajo, del compañero de estudio, ¿no? De mi vecinito. El amor no tiene envidia. ¿Y por qué él y no yo? ¿Y por qué él tiene esas zapatillas último modelo y yo no? ¿Y por qué mi vecina tiene ese vestido y yo no? ¿Y por qué a mi amigo lo ascendieron y a mí no? ¿Y por qué y yo no? Envidiando lo que otros tienen siempre, ¿verdad? Pero dice que el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, ¿viste? ¿Viste? Yo soy lo máximo, ya no ya, ¿no? Ya no ya, guaso. No, el amor no se envanece. Claro, pues que a mí me dieron el puesto, ¿te diste cuenta? ¿Ah? A mí me lo han dado. A los demás no, porque claro, pues, ¿quién va a ser igual a mí? Pero dice que el amor no se anda envaneciendo ni jactando. El amor no se jacta, no tiene envidia, dice. No hace nada indebido. Cuando te pidan hacer algo que no es correcto, no te aman. No te aman. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo, es egoísta. Estamos en una reunión y comamos lo que yo quiero. Y tomemos la Coca-Cola. La Inca no. O viceversa, ¿no? Y así cuantas cosas. Pero siempre, ¿han escuchado eso? No, es que en la vida hay que ser primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto, quinto, algunos se van hasta al 100 yo, ¿no? Pero no debe ser así, porque el amor no es egoísta. No está pensando todo el tiempo en uno. No se irrita, no se enoja por todo. No parece el gruñón. O el enanito ese, había uno, ¿no? Que era bien renegón. Eso de la... ¿No? Ya. Después, ¿qué dice? No guarda rencor, no es resentido. No me saludó. Ya, solo eso nomás, ya. Me ofendió. Nunca más. Olvídate de mí. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Cuchillo martillo peleó contigo para toda la vida, ¿sí o no? Sí, para todos nos cae. Porque todos, de los más chiquitos hasta los más grandes, nos andamos con nuestras cosas, ¿no? Me ofendió, no, ya que se olvide, ¿no? Como niños chiquititos, ¿no? Recuerdo que mi mami nos contaba de uno de mis tíos, que mi abuelita pues le había dado, ¿no? Y era el día de la madre, el día siguiente. Y le habían hecho hacer algo ahí, un regalito con la cartulina pintadita. Y agarra y dice que molesto, rompe. Y después las hermanas en el apuro de prepararle otra vez otro dibujito bonito para que le regale a mi abuelita cuando se le pasara la cólera, ¿no? Que se había ofendido. Era un niño pequeño. Pero dice que el amor no anda resintiéndose. No se goza de la injusticia. En el mundo se alegran cuando ven que miente, pero qué bien mi hijo, ese es mi hijo, qué bien hace cuando está haciendo alguna trampa, ¿no? Dice que el amor no se goza de esas injusticias. No se goza cuando la gente hace cosas que contradicen a la palabra, mas se goza de la verdad, de ver que la gente cada día aplica más la palabra de Dios a su vida, de que no la estamos transgrediendo. Todo lo sufre, nuevamente vuelve a decir, por algo. Porque que me sufran a mí, pero yo a otro, no, ¿verdad? Pero no debe ser así. El amor dice que está dispuesto a sufrir. ¿Quién te saca canas verdes? ¿Quién? Míralo. El Señor te está diciendo, súfrelo. ¿Y qué cosa? Porque el amor todo lo cree. ¿Qué cree? Y a veces entre hermanos, ¿no? Este hermanito otra vez, qué barbaridad.
Pero dice que el amor todo lo cree. ¿Qué cosa? El amor cree que así como Dios me está cambiando a mí, también lo va a cambiar a él. O a ella. Todo lo espera. Y entonces el amor espera pacientemente las promesas de Dios. Y también que cambia a esa hermanita, a ese hermanito, ¿no? Entonces lo soporta. Porque yo confío en mi Señor, que Él está haciendo la obra en Él, como la hace en mí. Y el amor, dice, nunca deja de ser. Nunca. Pero el amor verdadero, el amor de Dios, que tú si has recibido a Jesús en tu corazón, lo tienes. Porque Dios es amor. Y si hemos recibido a Jesús, tenemos el amor en nosotros. Y el amor no es como en el mundo, que hoy día, ay, qué lindo, estoy como dicen, de panes y manteles, ¿no? Con la persona, entonces, ay, mi chochera, mi amor. Pero si te molestas, no, ya no, ya no lo amo. O sea, el mundo espera sentir para decir que ama, ¿no? Pero la palabra del Señor nos enseña que el amor no es un sentimiento. El amor es decisión. Yo decido amar a esta persona y comienzo a aplicar lo que hemos leído en 1 Corintios. Amo a mi familia y empiezo a aplicar 1 Corintios. Amo a las personas de mi trabajo, de mi centro de estudios, a mis amigos y aplico lo que dice la palabra. No espero sentir, decido amar. Entonces, así era Gayo. Él mostraba ese amor hacia su prójimo y todos daban testimonio de esto. Daban testimonio de cuánto amaban al Señor. Amaba él al Señor. Después, otra característica del buen testimonio es amor a Jesús. Amor a Jesús. Y hemos leído, ¿no? Porque ellos, en tercera de Juan hemos leído, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, es decir, de Jesús. Por amor a Jesús. ¿Quiénes? Esa gente que Gayo recibía bien, esos predicadores, esos maestros de la palabra, esos siervos que Juan enviaba, Juan los recibía bien. ¿Por qué? Porque esa gente, esos siervos de Dios, habían salido por amor al Señor. Ellos hacían esa obra que conocemos hoy en día como la obra misionera por amor del Señor. Y así también, todo discípulo de Cristo sabe que tiene como tarea la gran comisión, llevar el mensaje de Jesús. ¿Y por qué? Por amor al Señor. Por amor al Señor. Eso es lo que tenemos que tener presente siempre. Amamos al Señor, llevemos el mensaje de salvación, porque amamos a Jesús. Amén. Y dice también, el buen testimonio es conocido de todos. El buen testimonio es conocido de todos, no solo por los hermanos de la iglesia, que a veces mayormente es tan fácil, ¿no? Acá todos somos buenitos. Ya nos va a salir nuestra aureola, nuestras alitas. Yo recuerdo cuando yo recién recibí a Jesús, ¿no? Y me acuerdo en aquella iglesia había mezanine, ¿no? Y estaba ahí, me acuerdo un día y miraba, de verdad que ya les estaba empezando a ver las alitas y sus aureolas. Recién yo tenía tan poquito tiempo, creo que tenía, qué sé yo, de repente un mes de haber recibido a Jesús. Y yo pensaba que todos eran pero santísimos, ¿no? Nadie tenía defecto. Qué lindo los hermanitos. Gracias al Señor que me di cuenta de que no era así, no por experiencia propia, sino por lo que dice en la palabra de Dios. Y yo asistía a una célula y justo nos tocó esos problemitas en 1 Corintios, ¿no? Qué bravos habían sido nuestros hermanitos de Corinto, ¿no? Y entonces ahí me comencé a dar cuenta, ¡ay, no teníamos aureola! ¿No? Pero sin embargo, a pesar de que no tenemos aureola, ni nos están saliendo las alitas, ¿no? Dentro de la iglesia es un poco más fácil, ¿no? Ser santo. Pero el buen testimonio tiene que ser también de afuera. Dice que a Demetrio, dice, todos dan testimonio de Demetrio, dice. Gayo, los hermanos de su iglesia, los hermanos que iban a visitar la iglesia, todos daban testimonio de Demetrio.
de que tenía una buena conducta en Dios. Entonces así también nosotros, que podamos dar un buen testimonio dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia, entre nuestra familia, entre los vecinos, entre los compañeros de trabajo, de estudio, por donde estemos. Poder dar un buen testimonio. Es difícil. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo se mueve en un estrés tremendo, el mundo está convulsionado. Y si vas a reclamar algo ya, pero parece que se van a comer a la persona a la que le vamos a reclamar algo, ¿no? Y eso se nos puede pegar a nosotros. ¿Cómo reclamamos, por ejemplo? Y ahí estamos dando un buen testimonio. Nadie dice que no reclames. Ah, pastora, yo pensé que me estaba diciendo que no reclame. Reclama, pero en un espíritu bueno, en un espíritu de amor, como debe de ser. Bien, entonces vemos nosotros de que como discípulos de Cristo, llamados a cumplir la gran comisión, entonces nosotros tenemos que tener un buen testimonio, ¿sí? Un buen testimonio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Dice, lo tercero que vemos, la gran comisión, las misiones. La gran comisión, las misiones. Y vamos a leer del verso 6b al verso 8. ¿Sí? Verso 6b al verso 8. Dice, Juan a Gayo, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, de Jesús, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Otra cosa que nosotros aprendemos de la Gran Comisión es las misiones, el servicio misionero. Porque acá Juan está hablando de eso. Está hablando de aquellos siervos que él mandaba a esta iglesia donde congregaba Gayo. Los mandaba. Es misiones. Misiones. Y vamos a leer el verso 6b, pero en la versión Dios habla hoy. Verso 6b en la versión Dios habla hoy. Dice, por favor, hablándole a Gayo, ayúdalos en lo que necesiten. ¿A quiénes? A los misioneros, para seguir su viaje de manera agradable a Dios. Entonces, acá están las misiones. Acá están las misiones, ¿no? Y en cuanto a la obra misionera, podemos ver que Gayo los ayudaba. Estaba viendo de que nada les faltara. Y eso me recuerda cuando empezamos la iglesia Emmanuel y en una oportunidad nos fuimos, éramos como, calculando unos 24 jóvenes y éramos como 4 adultos. Y nos íbamos a Moquegua y después a Tacna. Pero en cada lugar nos dividían en 4 iglesias, ¿no? Un adulto con un grupito de jóvenes. Y los hermanos, a cada lugar que íbamos, se preocupaban de ver que tuviéramos donde dormir, que tuviéramos qué comer. A veces la misma persona que hospedaba no daba la comida. Uno daba el desayuno, el otro daba el almuerzo, el otro daba la cena, y así. Pero estaban vigilando que nada le faltara a los hermanos que habían ido a servir a su iglesia, a hacer las misiones, ¿no? Y así también nosotros somos una iglesia con un llamado misionero. Y también hemos recibido predicadores, maestros, y también nos hemos preocupado de eso, de ver que tuvieran dónde dormir y qué comer cada día y en cada momento a su debido tiempo, ¿no? Y eso era lo que hacía Gayo, ver que no les faltara nada, que no les faltara nada. Y entonces en el verso 7 dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, de Jesús.
¿Por qué hay que cuidar de los misioneros? ¿Por qué? Porque ellos lo hacen por amor al Señor. Y salir a hacer la obra misionera en esa época, peligrosísimo, peligrosísimo. Hoy en día, de repente no es el peligro de esa época por este lado del planeta, pero igual se tienen necesidades, igual. Igual hay que trabajar y tenemos que apoyar cuando llega alguien de que se pueda dedicar solamente a la tarea que vino, o a predicar, o a enseñar, pero a eso nomás. Que no tenga que estarse preocupando, ¿y ahora dónde me voy, hermanito? ¿Tú sabes por dónde puedo irme a comer hoy día? No. La iglesia a la que se le va a servir, esa iglesia se tiene que encargar de cuidar a esos siervos de Dios, ¿sí? Entonces, y eso es lo que hacía Gayo, y lo hacía porque ellos amaban a Dios, estos servidores. Y en el verso 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad, para que cooperemos con la obra misionera. Cuando nosotros atendemos a estos siervos de Dios que salen de sus ciudades para venir acá, o nosotros enviamos cuando estamos nosotros atendiendo esas tareas que necesitan ser atendidas, ¿no? Entonces estamos cooperando, estamos haciendo las misiones. Cuando nosotros oramos por las misiones, oramos por los siervos que mandamos, cuando ofrendamos, estamos haciendo las misiones junto con ellos. ¿Y por qué? Porque ellos lo hacen por amor al Señor. Y nosotros también tenemos que hacerlo por amor a Dios, ¿sí? También la obra misionera. La obra misionera. ¿Estás ocupándote de la obra misionera? Porque no tenemos que esperar a que ya, a ver, el siervo de Dios lo mandamos a Iquitos, ¿sí? Y en ese momento correteando a ver con qué lo mandamos. ¿No? Tenemos que orar desde ya. Tenemos que ofrendar desde ya. Tenemos que orar pidiendo, Señor, ¿cuál es el campo que está preparado para que nosotros enviemos? ¿Sí? Entonces, la gran comisión, la obra misionera. ¿Y qué otra cosa vemos acerca de la gran comisión? Interesante. La gran comisión, la oposición. La oposición. La gran comisión, la oposición. Y vamos a leer versos 9 y 10. Y dice Juan, ¿no? Ahí, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, a los que Juan estaba enviando para que enseñaran la palabra. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahora nosotros podemos ver acerca de la gran comisión la oposición. Y aquí nosotros vemos a un opositor, Diótrefes. ¿Y quién era este hombre? Ustedes ni se van a imaginar. Era el líder de la iglesia. Qué tremendo, ¿no? Era el líder de la iglesia. Porque Pablo dice, yo he escrito a la iglesia, o sea, a Diótrefes. Pero este Diótrefes, al cual le gusta el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No le hacía caso, no quería sujetarse a la autoridad de Juan, este líder. Le gustaba ser el llanero solitario, el que tuviera todo el mando. Eso le gustaba a él, eso le gustaba. ¿Y por qué? ¿Por qué le gustaba? Por eso, porque quería tener el poder, porque quería tener el mando. Era un líder autoritario.
y tampoco aceptaba que otros hospedaran y los amenazaba. Dice que los expulsaba. Cuando habla de expulsar, lo que la mayoría concuerda es de que, o sea, no los había expulsado, porque si no Gallo tampoco estaría en la iglesia. Pero Gallo estaba en la iglesia. Pero los amenazaba, les prohibía. Yo me imagino, ¿no?, el mal rato que le haría pasar a Gallo y a aquellos hermanos que sí querían recibir. Y otros, por temor, no recibían seguramente a los predicadores y maestros que Juan enviaba. ¿Y por qué? Porque él no aceptaba la autoridad de Juan, quería tener el mando. Y así sucede hoy en día, hay oposición. Cuando uno quiere hacer la obra de Dios, cuando queremos llevar el mensaje de salvación, hay oposición, la va a haber. No tenemos que sorprendernos. Así es la vida cristiana, la vida espiritual, porque Satanás no se va a quedar tranquilo cuando nosotros tratemos de llevar el mensaje del Señor. No se va a quedar tranquilo. Y va a traer problemas de enfermedades o problemas interpersonales, problemas económicos, N problemas para desanimarte, para desanimarnos. Yo recuerdo en alguna oportunidad estaba en el grupo de Evangelismo Explosivo. De repente algunos han escuchado este programa, Evangelismo Explosivo. Teníamos las clases, Pastora Mafi, íbamos una vez por semana. Y recuerdo que yo enfermé y lo único que me pedía mi cuerpo era estar en la cama. Estaba muy mal, no tenía fiebre, pero caminaba una cuadra y parecía que me habían correteado todo el Pentagonito, ¿no? Así parecía, y me habían correteado unas 3 vueltas, ¿no? Así me sentía mal, tenía dolores de cabeza. Pero yo recuerdo que los jueves, así como podía, yo tenía que ir arreglando mi casita y todas las cosas, ¿no? Así, un rato durmiendo, un rato trabajando. Y entonces, pero los jueves nos íbamos a hacer la obra del Señor, a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Nos íbamos. Y la alegría, el gozo que Dios nos da es tan grande que los males quedan chiquitos. Y por eso nosotros tenemos que animarnos y seguir llevando el mensaje del Señor. Porque así como nos ha dado la gran comisión que conocemos, llevar el mensaje de Jesús y hacer discípulos, Él también dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está contigo. No te desanimes por los problemas que puedas tener. Sigue compartiendo el mensaje de salvación, porque esa es nuestra tarea. Y cuando vengan hermanos nuevos, acerquémonos, porque esos son los discípulos. No es el discípulo de Pepito. No, es discípulo de todos nosotros. Yo le doy gracias a Dios y bendigo cuando me acuerdo de alguno de los hermanos que cuando yo recién recibí a Jesús se acercaron a mí. Fueron varios, entre los jóvenes, las hermanas mayores, porque yo recuerdo que cuando recibí a Jesús me fui a ver qué es esto de células, reuniones, ahí vamos a estudiar la palabra. Entonces yo miraba a ver una cerquita a mi casa, cerquita, ya, 1/4, ¿qué más quiero? Ya, a esta me voy. Cuando fui eran señoras mayores que yo, que me llevaban unos 15, de repente 20 años, un señor por ahí todavía mayor, pero aprendí mucho de ellos, Y ahí estaban, y era como si yo era la hijita de los señores estos de la célula, la hijita del grupo acá de los jóvenes, la hijita de este grupito de acá. No faltó quien me cuidara, porque la obra no es de uno, es de todos. Amén. Y tenemos que seguir adelante. Y de repente ese encierro que tuvimos estos 2 años y medio, nos entumeció. Y más que nada, el corazón es el que se ha entumecido. No los pies para salir
no la lengua para hablar, sino el corazón, el amor al Señor, que es lo que nos va a llevar a hacer su obra. Y eso es lo que nosotros tenemos que arreglar. Y finalmente en el verso 11, vamos a leerlo, ahí en Juan, en tercera de Juan, dice: amado, le dice Juan a Gayo, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. No imites, le dice a Gayo. Porque claro, Gayo veía cómo se portaba este líder. Entonces dice, no imites lo malo. Y es lo que el Señor nos dice. No vas a encontrar un solo cristiano perfecto. No, si encuentras incluso una iglesia perfecta, me acuerdo, el pastor Humberto decía, si encuentras la iglesia perfecta, no entres a ella, porque la vas a malograr. Porque no hay iglesia perfecta, porque no hay cristiano perfecto. Todos nos equivocamos. Y entonces, se equivocó acá la hermanita, ay no, qué barbaridad, que no. Perdona e imita lo bueno que ella o él tiene. Imita lo bueno, dice, acá le va a decir a Gayo, imita lo bueno. Imita lo bueno. Lo bueno conforme a la palabra de Dios, no conforme al mundo. Porque en el mundo te devuelven con la misma moneda, ¿no? ¡Sas! No. Y en el mundo, a lo bueno le dicen malo. Y a lo malo, bueno. Así que nosotros que tenemos que tratar con gente que no conoce a Jesús todavía, tenemos que tener en cuenta eso. Porque se nos pegan las cosas que el mundo le dice bueno, pero que según la palabra de Dios no son buenas. Tenemos que tener cuidado. Imita lo bueno, le dice. Y dice, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Recordar, a lo largo del estudio de las cartas de Juan, hemos visto, ¿no? Que el que hace lo malo dice que no ha conocido a Dios, es decir, no tiene a Jesús en su corazón. ¿No? Entonces, recordemos eso. Uy, ¿soy un hijo de Dios o no? Perdóname, Señor. Y a imitar lo bueno. ¿Sí? Entonces, la gran comisión es para ti. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey. ¿Sí? ¿Amén? Vamos a hacerlo. Vamos a ponernos en pie entonces. Y vamos a orar.